Bienvenidos. A continuación les presentaré mi evaluación sumativa de química, que consta de definiciones y procedimientos, de balances químicos, reacciones y cómo identificarlas, enlaces químicos y cómo determinarlos, y al final aplicaré lo anterior a través de algunas ecuaciones. El balanceo de ecuaciones se da como consecuencia de la ley de conservación de la masa de Lavoisier, por lo que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Esto implica que la cantidad y variedad de átomos presentes en los reactivos debe mantenerse en los productos. Lo único que varía es la forma en que están combinados. En el balanceo se mantiene la masa en equilibrio de acuerdo a la ley, y para hacerlo se requiere de los enlaces iónico y covalente, que permite esta estabilidad y la formación de los diferentes compuestos que encontramos en la naturaleza, pues si no se cumple este balanceo no se da la formación de compuestos químicos. Hablamos de una reacción química cuando la molécula de los reactivos rompe alguno de sus enlaces para formar otros nuevos, lo que conlleva la aparición de nuevas sustancias. Los tipos de reacción son síntesis, con su estructura es A más B seguido de una flecha AB. Descomposición, AB seguido de una flecha A más B. Desplazamiento AB más C seguido de una flecha AC más B. Y desplazamiento doble, que es AB más CD seguido de una flecha AC más BD. Por otra parte, llamamos ecuación química a la expresión en la que aparecen como sumandos las fórmulas de los reactantes, sustancias que reaccionan seguidas de una flecha, y las fórmulas de los productos, sustancias que se producen también sumándose. Enlace químico se define como la fuerza que tiene unidos a los átomos. Para mi presentación abordaré tres tipos de enlace. El primero es enlace iónico, que se efectúa entre metales y no metales por transferencia de electrones del átomo metálico al no metálico. En esta transferencia se forman iones que después se atraen fuertemente por diferencia de cargas eléctricas, dado que las electronegatividades de los átomos participantes son muy diferentes, que en promedio es mayor que 1.7 Pauli. Enlace covalente no polar se tiene cuando dos átomos de un mismo elemento se unen formando una molécula sin carga eléctrica, simétrica y cuya diferencia de electronegatividad de cero. Enlace covalente polar, cuando dos átomos no metálicos de diferentes electronegatividades se unen, comparten electrones. La nube electrónica se desplaza hacia el átomo de mayor electronegatividad, originando polos en la molécula con cargas parciales positiva y negativa. Su diferencia de electronegatividad será mayor de 0 y menor de 1.7 Pauli. Para poder determinar el enlace se resta la electronegatividad del compuesto. Así, por ejemplo, en el caso de síntesis, solo se determina un enlace, ya que solo tiene un compuesto, al igual que en la descomposición. Y en el desplazamiento doble se encuentran dos compuestos donde cada uno se le saca su enlace, y por esto son dos tipos de enlace. Para establecer el tipo de enlace ubicamos el resultado en la tabla de diferencia de electronegatividad. En el método de tanteo para balancear una ecuación química consiste en igualar el número y clase de átomos, iones o moléculas reactantes con los productos a fin de cumplir la ley de la conservación de la materia. Esto aplica a los tres pantallazos que explicaré. En el pantallazo número 1 encontramos la reacción de sustitución, con una estructura de A más B seguida de una flecha AB. Para identificar el tipo de enlace, que es covalente polar, lo que se hizo fue restar las electronegatividades del compuesto. Entonces se restó 3.04 menos 2.20, dio como resultado 0.8, y se ubicó en covalente polar porque pertenece al rango en la tabla de diferencia de electronegatividad de 0.5 a 1.7. En el pantallazo número 2 encontramos la reacción de desplazamiento doble, con una estructura de AB más CD seguido de una flecha AC más BD.
Aquí, para identificar el tipo de enlace, se restaron las electronegatividades de cada compuesto. Entonces, por esto salieron dos tipos de enlace. El primero se restó 2.55 menos 3.44 y dio como resultado 0.8. Y en el segundo compuesto se restó 2.20 menos 3.44, que dio 1.2. Estos se encuentran dentro del rango de covalente polar, porque así se indica viendo la tabla de diferencia de electronegatividad. En el pantallazo número 3 encontramos el tipo de reacción de desplazamiento doble de nuevo, con la misma estructura anterior, pero en este caso se sacó un enlace de tipo covalente polar y de covalente no polar. Al restar las electronegatividades de este compuesto, dio como resultado 0.8. Por esto pertenece al rango entre 0.5 a 1.7, dando esto como covalente polar. Y acá lo que se hizo fue restar la electronegatividad de oxígeno, que es 3.44 menos 3.44, ya que no lo acompaña otro elemento. Y así dándonos 0. En la tabla de diferencia de electronegatividad, de 0 a 0.5, el rango da como resultado covalente no polar. Gracias.